Agradecemos la intervención musical a nuestro invitado, don Ismael Carmona, que actuará posteriormente al finalizar el acto. Bienvenido, señoras y señores, queridos amigos, a esta Real Academia de Bellas Artes, que es casa especialmente dedicada al estudio de las bellas artes en Sevilla, en Andalucía y en España. Es un centro realmente importante el que hemos recibido como herencia los sevillanos, puesto que nuestro origen se enraiza nada más y nada menos que a partir del año 1660, concretamente el 1 de enero, el principio de año. Y comenzamos nuestra andadura histórico-artística de la mano de un grupo de afamados artífices, de artistas, diría yo, que han pasado a la historia con letras de oro, como son Bartolomé Esteban Murillo, Francisco de Herrera el Mozo, Juan de Valdés Leal, eso en el mundo de la pintura, acompañado también por Sebastián de Llanos Valdés, o por ejemplo en el mundo de la escultura, de la mano nada más y nada menos que de Pedro Roldán. Estos son nuestros fundadores y a partir de ahí comienza el devenir histórico de este importante centro que fue en sus orígenes centro docente y centro de investigación y que fue evolucionando en sus funciones hasta quedar en lo que hoy somos, una institución que tiene como objetivo prioritario el estudio, la valoración, la conservación de todo el patrimonio de Sevilla y de su provincia, y que tenemos en nuestro haber
pues obras tan significativas como la organización del Museo de Bellas Artes de la provincia de Sevilla, en cuyos fondos tenemos nosotros depositado todas nuestras piezas de nuestras colecciones, de las más importantes, tan importantes como por ejemplo el Torrillano, el San Jerónimo Penitente de Torrillano, o la Virgen de Belén o Virgen de la Buena Leche del mismo autor italiano, o el retrato que hizo el Greco a su hijo, que fue arquitecto, a quien debemos pues el edificio del ayuntamiento de la ciudad de Toledo. Eso fue una donación que recibimos, entre otras, de Su Alteza Real, la infanta duquesa de Montpensier, María Luisa Fernanda de Borbón, quien en su testamento dejó para la Real Academia estas piezas clave. Bueno, con esto simplemente quiero esbozaros un poco que esta noche estamos en el lugar adecuado y estamos para tratar un tema sustancial de la historia del arte, que ha venido envuelto en una aureola de interrogante, envuelto en una cierta magia, en un cierto confusionismo que da el no tener las ideas siempre muy claras, pero que es un tema que nos llega tan al alma, que está tan enraizado en nuestras entrañas, que todo lo que se diga en torno a ese tema resulta poco. Y siempre, lógicamente, es un asunto que está en debate y todo interesa porque cualquier aportación hace cambiar los criterios, las reflexiones y los puntos de vista con que ha sido tratado este asunto a través de la historia. Con esto quiero deciros que esta tarde la Real Academia de Bellas Artes abre esta sesión académica en nombre de Dios y de su titular, Santa Isabel de Hungría, y que lo hace para la presentación de un libro sugestivo, interesante, que yo conozco muy bien y que inmediatamente diré el porqué. Esta tarde presentamos un libro titulado Las ermitas de Nuestra Señora del Rocío, origen, evolución, análisis histórico-artístico y aporte documental. Esta obra que tienen ustedes aquí presente y que luego el que lo desee podrá adquirirlo al salir, es obra de Manuel Galán Cruz. Manolo Galán, para mí, y lo trato ya en un sentido familiar, es una persona muy cercana, muy próxima, porque antaño, hace muy pocos años, porque él es joven, fue un buen discípulo, un buen alumno del Departamento de Historia del Arte. Allí cursó sus estudios y allí él fue sondeando, según tuvo la osadía de contarme hace poco, estuvo viendo a ver qué profesor era el que le interesaba para que le dirigiera su tesis doctoral. Y entonces cuando vio que yo era una persona que además de interesarme por el tema escultórico, era también devoto de la Virgen del Rocío, pues sin más se presentó con esas credenciales en mi despacho y me planteó la aventura de dirigirle su tesis doctoral. Efectivamente, fueron unos años de convivencia en la que tuvimos que confraternizar, en la que pudimos, él y yo, debatir métodos pedagógicos, proyectos didácticos, selección de documentos, interpretación de la iconografía, con todo ese mundo fascinante del simbolismo que envuelve, que es la aureola mística que tiene la
la reina de las marismas, pues dimos a luz esa tesis doctoral que en el año 2015 fue juzgada y calificada por el Tribunal Juzgador con la máxima calificación de sobresaliente por unanimidad. Bueno, pues lógicamente a partir de ese momento nuestra amistad ha ido increciendo y lo que en principio fue un alumno aventajado, ilusionado por el tema que había elegido, que le llegaba muy a sus entrañas, porque él como almonteño, y yo diría además que como almonteño de pro, pues entonces su entusiasmo, el esfuerzo personal que hizo, le parecía nada porque todo era poco para ofrecerlo a la señora. Y resulta que así lo hicimos y así salió, como un canto poético, como una oración, como un trabajo universitario de profunda investigación documental, y todo ello, como digo, para resaltar que la Virgen del Rocío es, como todos sabemos, la Madre de Dios, la patrona de Almonte y la reina de Andalucía. Indiscutiblemente para ello tuvimos que plantearnos pues, el esquema general, el procedimiento a seguir, y todos lo enfocamos dentro del campo, ¿verdad?, de lo que es el arte sacro. El arte sacro es verdaderamente un mundo atractivo, porque las imágenes no solo son una representación más o menos realista, más o menos detallada de la divinidad, sino que en sí misma tienen un simbolismo que hay que interpretar y que hay que dar a entender en muchas ocasiones a los espectadores. Precisamente por eso el arte sacro ha creado siempre obras de arte que de alguna manera han reflejado la espiritualidad de la Iglesia, la espiritualidad católica de cada época histórica, de cada momento. Y esto es algo que se hace sentir a las personas que contemplan una imagen sagrada, porque sean o no creyentes, perciben como una llamada interior que en muchas ocasiones hace, como decía no hace mucho don Juan José Asenjo en esta casa cuando le nombramos académico de honor, que era como un animar a las personas para que comenzaran el camino, para que comenzaran a andar para, llegado el momento, poder afrontar la belleza con toda la sinceridad posible. Es lo que ha dado en llamarse recorrer la vía pulcritudini, que puede a cualquier persona y que tiene como objeto el arte sagrado facilitarle, si es posible, la conversión e incluso ayudarle a obtener la salvación eterna. Esto ha sido siempre un ideal que ha defendido la Iglesia a través de los siglos y que ha ratificado el Concilio Vaticano II. Bastaría, pues, simplemente recordar los escritos de San Pablo VI, así como las recomendaciones de los últimos pontífices de Roma. Y digo esto porque me gustaría terminar con un personaje que ha sido muy cercano para los sevillanos y que incluso ha pasado a la historia como el Papa de Sevilla. Concretamente recuerdo y releo muchas veces
lo que San Juan Pablo II escribió en el año 2000 en una carta que remitió a los artistas y donde Juan Pablo II, siguiendo a Dostoyevski, nos dice, entre comillas, lo cito, la belleza salvará al mundo. Efectivamente, estas palabras que son ratificadoras del sentido salvífico de la Iglesia, sirven además para ratificar la dualidad del arte sacro. Una dualidad que se hace patente porque, en principio, el arte sacro tiene como objetivo fundamental el culto divino. Las imágenes se hacen para recibir el culto, no a la imagen, sino a lo que la imagen representa. Y en segundo lugar, el arte sacro es un medio eficacísimo para la evangelización, la catequesis y la religiosidad popular de todos los tiempos. Hayamos tenido Magna o no hayamos tenido Magna. Pero la verdad es que estas son las dos funciones fundamentales del arte sacro. Y en este campo del arte sacro es en el que en esta tarde nos vamos a mover. Bueno, pues no quiero introducir más en el tema, no quiero abundar más porque ya eso será cuestión de su autor el que nos exponga todo ello. Lo que sí quisiera es saludar muy especialmente y agradecer la presencia entre nosotros del excelentísimo y reverendísimo señor don Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, también a la ilustrísima señora doña María Gracia Vaquero, diputada de la Diputación, diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Huelva, así como también quiero expresar mi testimonio de gratitud a la ilustrísima señora doña Angie Moreno, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, y cómo no también al ilustrísimo señor don José Tomás Monte, vicario de la Vicaría Este de Sevilla. Dignísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, devotos todos de la Virgen del Rocío y amigos que hoy nos reunimos para profundizar un poquito más en la historia y en el arte de ese fenómeno que ya es un fenómeno global, que es el fenómeno del rocío y de todo el mundo rociero. Por eso, sin más dilación, le doy la palabra a don Manuel Galán Cruz para que nos aleccione sobre el tema que hoy nos convoca. Presidente, querido Juan Miguel, muchas gracias, don Santiago, por hacerse presente aquí también, dignísimas autoridades, a los que les agradezco personalmente, porque sé que muchos habéis hecho el esfuerzo por estar acompañándome en la tarde de hoy aquí. Y buenas tardes a todos los amigos que asisten, miembros de hermandades, de otras corporaciones, familia y múltiples amigos y artistas que también veo que están en la sala. Gracias por la compañía y traernos un poco de calor en la tarde tan fría de hoy, del mes de enero. Al hilo de lo que decía el presidente en su intervención hace escasos momentos, bueno, pues tengo que decir que el Evangelio nos dice que tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Entonces, hace muy poquito, como él ha reconocido, le desvelé que, a pesar de que nunca me había dado clase, yo busqué a un profesor que supiera que tuviera un mínimo de devoción a la Virgen del Rocío para yo poder llevar a cabo una investigación en una universidad pública de un tema religioso que era el que a mí me apasionaba,
para yo poder hipotecar muchos años de mi vida llevando a cabo una investigación de esa envergadura. Por tanto, bueno, pues me tiré a la piscina y supe nadar bien, porque bueno, hemos llegado a buen puerto, afortunadamente, gracias a Dios. Y eso pues verdaderamente te lo agradezco enormemente, porque en ningún momento me puso un pero, al revés, desde el principio me dijo sí y adelante. Y bueno, pues elijo el tema del rocío desde el punto de vista artístico para llevar a cabo pues esa investigación que diera por fruto una tesis doctoral. Y de ahí pues sale este libro que hoy se presenta con el título, como pueden ver en la pantalla, de las ermitas de Nuestra Señora del Rocío, origen, evolución, análisis histórico-artístico y aporte documental, que está basado, está extraído de la tesis doctoral. La tesis era mucho más extensa, a esto no le falta, no ha perdido valor, porque ahora os explicaré y lo entenderán mucho mejor, pero en la tesis se abordaban textiles que aquí no los he metido para poder retirar un poco de materia y hacer que esa tesis doctoral fuera, y voy a emplear un término muy común, pero me van a entender mucho mejor, que fuera vendible. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando yo acato la cuestión de querer publicar la tesis doctoral, pues yo mando pues todo el documento de la tesis tal cual a una editorial para pedir presupuesto y a ver de qué manera aquello se podía llevar a cabo. Pues igualmente me lo envían para atrás porque la tesis tenía casi 1.300 páginas y me dice pues que claro, esto es imbarajable, esto es ingobernable y esto es invendible, esto no hay nadie que lo vaya a comprar. Por tanto, o lo resume o hace varios volúmenes. Digo, bueno, pues entonces vamos a hacer algo que sea asequible y que se pueda leer también con facilidad. ¿Qué hago para ello? Pues extraigo materia sin que pierda valor el contenido de la tesis doctoral. De manera que lo que hice fue extraer algunos capítulos que trataban pues, temas concretos como el textil o los exvotos pictóricos y los metálicos que ya estaban publicados previamente. Entonces lo extraje para no volverlo a publicar y que me diera también la posibilidad de ir aligerando peso, materia, para hacer una obra digna de que estuviera en cualquier estantería. Claro, también es verdad, Juan Miguel ha dicho que yo defiendo la tesis en el año 2015 y esto ha visto la luz en el año 2024. Y se pueden parar a pensar, bueno, y en este tiempo, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, pues yo he hecho que no tenía tiempo, así, tan sencillo como eso. Yo me puse a preparar la tesis en formato libro cuando por vez primera, en los 44 años de vida que tengo, me veo con unas vacaciones. Yo terminaba de estudiar en el colegio y me iba a trabajar al bar con mis padres. Yo terminaba de estudiar en el instituto y me iba al bar a trabajar con mis padres. Terminaba los estudios en la universidad y me iba a trabajar al bar con mis padres. El colegio, el instituto, la universidad me habrá dado la cultura, pero el día a día de la vida, eso me lo ha enseñado, y se lo tengo que agradecer a mis padres que están aquí, me lo ha enseñado el trabajar tantos años detrás de un mostrador, y lo digo aquí en una Real Academia. No me avergüenzo de ello, al revés, me enorgullezco muchísimo de lo que estoy diciendo y por algo lo digo. Hace unos años, bueno, yo defiendo la tesis y estaba trabajando y las vacaciones pues las cogía en invierno y además por semana, 15 días, bueno, en fin, no me daba tiempo casi ni a descansar. Por tanto, dejo de trabajar en el Santuario del Rocío, donde he estado 7 años, y me voy a estudiar teología, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Claro, cuando yo termino el primer curso de filosofía, pues me veo con 3 meses por delante de verano para mí y yo sin saber ir a la playa. Digo, bueno, pues
algo hay que hacer y el tiempo hay que invertirlo de algún modo y de algún modo que dé provecho. Pues bueno, como tenía la labor pendiente de que la tesis doctoral, después de tanto tiempo de estudio y de investigación, quería sacarla en formato libro, pues digo, pues este es el momento. Y dediqué mi verano del año 2022 a hacer todo esto que les estoy contando. 23, perdón. De manera que me pongo a reestructurar esa tesis doctoral. La desmonto y empiezo a montar con las mismas piezas una obra distinta a la que en origen yo había preparado. Claro, en ese transcurso de tiempo, evidentemente, las cosas han cambiado. Tanto han cambiado que incluso hasta la Virgen del Rocío ha sido restaurada. De manera que yo esto no lo podía sacar tal y como yo lo había dejado en el año 2015. De manera que lo reestructuro, pero también al mismo tiempo, en paralelo, esos 3 meses los dedico a reabrir todo ese proceso de investigación. Y me pongo a indagar o a investigar más profundamente en temas que se me habían quedado, a lo mejor quizás cogidos con pinzas, o donde no había podido llegar en más profundidad, sobre todo en lo que a integridad física de la Sagrada Imagen de la Patrona del Monte se refiere, porque sobre todo es, y aquí hay mucha gente de Almonte y me van a entender, sobre todo debido a la manera que Almonte tiene de entender lo que es la integridad física de la Sagrada Imagen de la Virgen del Rocío. De manera que, teniendo en cuenta esa sensibilidad, pues evidentemente yo no había podido entrar con mucho detalle a investigar su integridad. Tampoco lo he podido hacer ahora, pero sí es verdad que ahora pues sí he podido dar con otro tipo de obras que sí me ponen, me dan la posibilidad de poder comparar y poder ir ajustando fechas, como vamos a ir viendo. Para la portada del libro, como están viendo ahí, yo elijo ex profeso un cuadro que no se conserva en Almonte, se conserva en esta provincia, en Sevilla, en la localidad de Dos Hermanas, en la parroquia mayor de Dos Hermanas, la parroquia de Santa María Magdalena. Es una pintura que está fechada en el año 1917 y firmada por el pintor sevillano Manuel García y Rodríguez. Y claro, en esa pintura, que es la que tienen en pantalla, fíjense que justo a los pies de la Virgen aparece una imagen de la ermita del Rocío. Y esa ermita presupongo que es o está ahí tal y como el pintor la está viendo en ese año. ¿Por qué? Pues porque en el ángulo superior derecho del cuadro, un cuadro que supera los 2,20 metros de altura, es de un tamaño muy grande, en el ángulo superior derecho está firmado y pone Manuel García y Rodríguez en El Rocío 1917. Claro, ese "en" es lo que a mí me lleva a pensar que el cuadro fuera pintado, ejecutado en la propia aldea. Por tanto, pienso que el pintor está recogiendo ahí la ermita tal y como él la estaba viendo en ese año. Aparte, el cuadro es verdad que nos da mucho más estudios en el que no vamos a entrar, porque sobre todo en el apartado de iconografía de la Virgen estamos hablando de 2 años antes justamente de la coronación canónica. Ahí vemos a la Virgen con la corona del sol, que ya hoy en día no usa porque nos resulta pequeña. Desde 1919, tras la coronación canónica, nos hemos acostumbrado a ver a la Virgen con una corona de mayor envergadura y ahora esta resulta ridícula y por eso no la emplea. Sin embargo, pues ahí vemos cómo queda recogida. Y igualmente la colección de exvotos metálicos, esos corazones de plata que a lo largo del tiempo la gente, en agradecimiento, le ha ido regalando a la patrona de Almonte. El cuadro, bueno, la portada, la cubierta, como vemos aquí, toma el cuadro que les decía de García y Rodríguez, pero para hacer esa lectura de las ermitas de Nuestra Señora del Rocío se han introducido en él, tanto a su izquierda como a la derecha, pues
imágenes de la primitiva, hipotéticamente de la primitiva ermita marismeña y del actual santuario. La imagen de la izquierda, que sería la primitiva, la ermita medieval, está tomada de un cuadro de Juan Manuel Núñez Báñez, que está colgado en el santuario, actualmente en el Santuario del Rocío, y se toma de ahí, y la imagen del santuario actual es una fotografía que, gracias a las técnicas actuales, pues queda metido en la cubierta del libro, casi que parece obra del propio pintor del año 17 del pasado siglo XX. El libro está estructurado de la siguiente manera, como pueden ver ahí. Tiene un índice, una presentación que redacta don Santiago Gómez Sierra, continúa con un prólogo que hace el que fue mi director de tesis, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, don Juan Miguel González Gómez, actualmente presidente de esta Real Academia. Lleva una introducción, un capítulo, una página dedicada a siglas, teniendo en cuenta que una tesis doctoral es un trabajo de investigación y esas siglas nos ayudan a entender muchas veces de dónde están recogidos los datos que aparecen en esa multitud de notas a pie de página que recoge el libro, porque en total son 640 notas a pie de página. Recuerdo una de las primeras reuniones que tuve con mi director de tesis, me dijo, todas las cuestiones hay que irlas metiendo en las notas a pie de página y no tengas miedo de hacerlo. Claro, es verdad que al principio uno tenía mucho miedo de ir metiendo notas, ya cuando pierde ese miedo, por dar un resultado en este libro que tiene 453 páginas, van 640 notas a pie de página. Pero es verdad que nos ayudan a clarificar mucho más el contenido de la obra. Y esas notas pues recogen de dónde están recabadas pues todos esos datos que aparecen y que nos ayudan aportando luz a lo que estamos leyendo en el texto en sí, que puede ser un archivo, puede ser una biblioteca y puede ser un boletín de una hermandad o algún libro, y todo eso pues está recogido en siglas, y para entender esas siglas pues hay una página específica. Y después el libro está estructurado en 5 capítulos, cada uno de ellos dedicado, cada ermita tiene su propio capítulo, pero al haber 5 y hubo 3 ermitas, les concreto. Hay uno que está dedicado al marco histórico-artístico, que nos predispone, nos informa de todo lo que vamos a ir viendo a continuación y de por qué el Rocío está donde está. Todo eso lo vemos en ese primer capítulo. El capítulo 2, que está dedicado a la ermita medieval. El capítulo 3 está dedicado a la segunda de esas edificaciones, a la fábrica tardo-barroca. El capítulo 4 está dedicado al actual santuario de Nuestra Señora del Rocío. Y un 5º capítulo dedicado solo y exclusivamente a la orfebrería. Y se pueden ustedes preguntar, bueno, ¿y la pintura no se estudia? ¿Y la retablística tampoco se estudia? ¿O las esculturas? Pues sí, se estudia, pero cada pieza de pintura, de retablo o de escultura, pues está estudiada en la ermita que la contuviera. Es decir, lo que fue de la primitiva ermita se estudia en el capítulo de la ermita medieval, lo que estuviera en la ermita segunda, en la que se construye tras el terremoto de Lisboa, se estudia y se analiza en el capítulo 3, en el de la fábrica tardo-barroca, y lo que actualmente se ha hecho nuevo para el actual santuario, pues se estudia en el capítulo 4 del actual santuario de la Virgen del Rocío. Pero quise dedicar un capítulo expresamente a tratar la orfebrería, porque si despojáramos, y permítanme que emplee de nuevo el cuadro, si despojáramos a la imagen de la Virgen de los elementos de orfebrería que componen su iconografía, pues no entenderíamos esta. De manera que dedico un capítulo expresamente al análisis de la orfebrería para poder entender con mayor precisión pues el significado que tiene la Virgen del Rocío tal y como va vestida, como la vemos en esta imagen.
Esos elementos me refiero fundamentalmente a la corona, la media luna, las ráfagas, el cetro, el mundo, el orbe que lleva el niño, y no solamente uno, los he ido diciendo en singular, pero evidentemente todos los juegos de ráfagas que tiene, todas las medias lunas que tiene, todas las coronas que tiene, las coronas del niño, resplandores, pues todo eso está estudiado en el capítulo de orfebrería. Y evidentemente eso me daba pie también a poder estudiar otro tipo de elementos, como también veremos a lo largo de la presentación, como son, por ejemplo, pues el tabernáculo del sagrario del actual Santuario del Rocío, el paso procesional de plata del año 1933, el paso procesional de plata que estrena en el año 1922, pues el ajuar litúrgico también se estudia ahí, o la patena, por ejemplo, que forma parte del ajuar litúrgico que regala la Hermandad de Espartina, porque estoy viendo ahora mismo a la gente de Espartina, que se me viene a la cabeza. Pues todo eso se estudia en el capítulo de orfebrería. Continúa con uno dedicado a conclusiones. No es normal que un libro tenga unas conclusiones, pero sí lo es que lo tenga una tesis doctoral. Por tanto, como en ningún momento quise que el libro perdiera el valor de la tesis doctoral y que perdiera ese valor científico y ese peso de investigación que tiene detrás, pues evidentemente he mantenido el capítulo dedicado a las conclusiones. Y termina con un apéndice documental donde se publican 33 documentos que ayudan a dar luz a todo lo que se analiza y se estudia en la obra en sí. De esos 33 documentos, el más antiguo es del año 1597 y el más actual es del año 2020. Pues en ese margen de tiempo hay 33 documentos de los que la gran mayoría ven la luz por vez primera a través de esta obra. Continúa con un apartado de fuentes bibliográficas, fuentes documentales. Hay uno de bibliografía y otro de webgrafía, que eso también es a diferencia de la tesis doctoral. La webgrafía no iba porque no teníamos esta actualización que sí hay ahora, y la webgrafía va sobre todo porque, como os decía hace un momento, he querido que estuviera lo más actualizado posible la obra a la hora de ver la luz. Por tanto, los últimos datos yo no los puedo encontrar en un archivo, pero sí los puedo encontrar en la prensa. De manera que en la webgrafía sí aparecen datos recabados de la prensa relacionados con toda esta investigación. Y bueno, y lo último, pues un índice del propio apéndice documental, porque dirigido fundamentalmente con miras al investigador que pueda manejar esta obra, porque le va a ser también más fácil, porque hay documentos que abarcan solamente 8 o 10 líneas, pero hay otros que abarcan como 20 páginas. Entonces, evidentemente, teniendo un índice del apéndice documental, pues siempre facilita mucho más a la hora de ir a buscar, de hacer una investigación, o bien de que por curiosidad quiera uno recabar algún dato concreto de algún documento. Dicho todo esto, pues entro a precisar con mayor detalle el contenido de la obra. Les pongo este plano para que puedan entender mejor por qué el Rocío está donde está, por qué el santuario de la Virgen del Rocío se ubica pues donde lo encontramos actualmente. De todo ese plano que abarca las actuales provincias más occidentales de Andalucía, Huelva, no todas, pero sí parte de Huelva, Sevilla y Cádiz, pero quiero que observen que hay un cruce de líneas blancas que son más gruesas que el resto. Ese cruce de líneas marca los caminos que actualmente cogen las hermandades para peregrinar hasta el Santuario del Rocío. Esos caminos convergen o parten de un punto central, como están viendo, y ese punto central es la aldea del Rocío. Claro, el santuario está allí porque en origen era un cruce de caminos, de ahí que sea un punto crucial, y de ahí su importancia, y de ahí que allí se levantara un lugar de oración.
Todo esto viene dado porque tras la Reconquista, de hecho hemos llegado hasta el reinado de Alfonso X, indagando en el origen de esta devoción mariana. Tras la reconquista del reino taifa de Niebla en el año 1262, que lo lleva a cabo el rey Alfonso X, pues él recristianiza de nuevo todas estas tierras que hasta ese año habían estado en manos musulmanas. Claro, se presupone que allí levanta una ermita, o bien, que es una hipótesis que abro también y la baso en este trabajo de investigación, o bien reconvierte al cristianismo un edificio preexistente de origen islámico. El sentido de que el rocío se expandiera tan rápidamente es precisamente que la imagen de la Virgen fuera entronizada en un cruce de caminos donde transitaba gente permanentemente y casi a diario. De manera que se va expandiendo la devoción, se expande la nueva religión, pero también se expande la devoción a Santa María de la Rocina, y además en círculos concéntricos. Y si nos paráramos a analizar precisamente esos círculos concéntricos, veríamos que, teniendo en cuenta que el epicentro está en la aldea del Rocío, las hermandades empiezan a surgir conforme esos círculos se van ampliando desde el punto geográfico central. De aquella primitiva ermita, la imagen que tenemos más próxima está extraída de ese grabado que manda hacer la familia Tello de Eslava en el año 1754. Les traigo la ermita en la imagen de la izquierda para que la vean con mayor detalle. Después de este grabado, que es importante por su fecha, precisamente 1754, después de este grabado, las imágenes que hay de esta primitiva edificación claramente están tomadas de esta obra, porque todas tienen más o menos el mismo ángulo de visión y la misma perspectiva. Les recalcaba que lo importante del grabado es la fecha, porque el día 1 de noviembre de 1755 se produjo el que se conoce como terremoto de Lisboa. Y claro, provoca graves daños estructurales en la ermita del Rocío. Hasta esta investigación, el documento más próximo que hablara de los daños de la ermita, que hablara de los daños de la ermita no, sino vinculado al Rocío, el documento más próximo en fecha al terremoto, vinculado al Rocío, era el de 1 de diciembre de ese mismo año, de 1755, un acta del Ayuntamiento de Almonte. Pero gracias a esta investigación que llevé a cabo, pues di en el archivo de la Hermandad Matriz con un documento fechado tan solo una semana después del terremoto, del movimiento sísmico. De manera que tiene fecha 8 de noviembre de este mismo año. Y es una carta que está dirigida al señor prior de las ermitas de este arzobispado. Claro, al ser una carta dirigida al prior de las ermitas, que era una figura que había en el arzobispado, cuya labor era estar pendiente de las edificaciones rurales del arzobispado para ver cuáles eran las necesidades, pues evidentemente es una carta donde se especifican todos los daños que aquella edificación había sufrido a consecuencia del terremoto de Lisboa. Pues ese documento ve la luz por vez primera en el apéndice documental de este libro que hoy presentamos. Sufre graves daños, pero no se derriba al completo. Y hay que reconstruir, se reconstruye esa ermita y es la ermita que conocemos como la fábrica tardo-barroca, que tiene un capítulo específico. Les decía hace un momento que abro la hipótesis de que la ermita no fuera levantada ex professo por el monarca castellano tras la Reconquista, sino que reconvirtiera algún oratorio musulmán y lo reconvirtiera al catolicismo. ¿Por qué digo esto? Pues porque en las reglas primitivas de la Hermandad Matriz sí se quedan recogidas, son de 1758, y quedan recogidas las medidas que la ermita
anterior tenía. Y dice que tenía unas 10 varas de largo. La vara castellana mide unos 85 centímetros aproximadamente, dependiendo del punto de la península donde nos pongamos, pero estamos hablando de unos 8,5 metros, 9 a lo sumo de profundidad, que cabe sobradamente dentro de este salón. Di con un edificio, y seguramente aquí haya gente que lo reconozca, un edificio que se conserva en pleno Aljarafe sevillano, que es la ermita de la Virgen de Cuatro Vitas. Si a esta edificación la despojamos de los añadidos del siglo XVIII, que son el pórtico y las naves laterales, nos quedamos con una edificación que tiene unos entre 8 y 9 metros de profundidad, que además mira al sur, porque es una edificación almohade, es una ermita cristiana hoy, pero que está establecida en una mezquita almohade, que si se fijan, el alminar, y corrígeme Juan Miguel por favor si en esto yerro, pero el alminar tengo entendido que su construcción es incluso anterior a la propia Giralda. Es más, la Giralda sevillana toma elementos decorativos de esta torre minarete para decorar sus paramentos. Pues esta ermita, si entramos, no tiene una orientación litúrgica, lo que es una orientación litúrgica actual, sería oeste-este, sino sur-norte. Y les digo esto porque si entráramos, vemos marcado en el suelo de la puerta el hueco que antaño ocupó el mihrab. Y si nos vamos hacia el altar mayor, con una azulejería del 17 o 18 preciosa, pero vemos que la Virgen está en una pequeña hornacina. Y justamente a la derecha hay una puerta por la que se accede a un patio. Ese patio era en origen el patio de las abluciones de la primitiva mezquita. Y esa pequeña hornacina que da cobijo a la Virgen de Cuatro Vitas era el hueco, está cegando el hueco de la puerta de ingreso al oratorio islámico. Al reconvertirlo al catolicismo, lo que se hace es cegar la puerta de ingreso y donde está el hueco del mihrab, abro una puerta de acceso al interior. De manera que la orientación que tiene en origen, yo se la altero. No sé si me siguen con lo que les estoy diciendo. Pues esto mismo hemos podido ver un paralelismo en el Rocío, teniendo en cuenta que la ermita tardobarroca sí tuvo orientación litúrgica, es decir, oeste-este, pero la primitiva no, miraba al sur. ¿Por qué hemos sabido esto? Pues porque esta imagen que tienen en pantalla, una fotografía que está tomada en el año 1963, durante las labores de derribo de la ermita tardobarroca, esa portada que ven ahí es hipotéticamente esa portada principal que están viendo en ese grabado. Con la reconstrucción del edificio tras el terremoto de Lisboa, se le da orientación litúrgica de manera que la puerta principal queda como puerta lateral. De ahí que mucha gente mayor de Almonte recuerde incluso todavía que desde el interior de la ermita se veía el agua de la marisma. Claro, se veía porque la puerta daba precisamente al lateral. De esa puerta, de esa portada, lo único que se conserva es el panel de azulejería que están viendo en la imagen de la derecha, una obra riquísima. Está fechada en el año 1696, ha sido recientemente restaurado, es de gran formato además, y lo tienen también estudiado, al igual que el resto de azulejería, cada pieza en la ermita que la contuviera. Pero evidentemente todo el estudio gira en torno a la imagen que tienen en la pantalla, que es la venerada imagen de la que es patrona de Almonte desde el 29 de junio de 1653. Hemos visto que el origen es medieval, muy probablemente con un afán evangelizador tras la reconquista del reino taifa de Niebla. Y allí
se entroniza una imagen de la Virgen. Las fechas encajan. Nos falta el documento que diga fue el monarca Alfonso X quien trajo la imagen de la Virgen, pero bueno, estamos en un rompecabezas donde todas las piezas nos hacen ver que fue este monarca castellano el promotor de esta devoción mariana hoy universal. Todo ello porque no podemos perder de vista que lo lógico para cristianizar, para evangelizar, hubiera sido entronizar una imagen cristífera y, sin embargo, lo que se hace es entronizar una imagen de María. Y no podemos perder de vista que el monarca Alfonso X era muy devoto, gran devoto de la Virgen María, una devoción que hereda de su padre San Fernando y, a su vez, de su abuela. Hemos visto que el origen es medieval y, por tanto, tenemos que entender que la imagen de la Virgen del Rocío, tal y como la estamos viendo en la pantalla, tal y como la podemos apreciar ahora mismo si vamos al santuario, revestida con ricas telas, no lo ha estado así durante toda su existencia. La poca documentación que hay, los pocos estudios que hay de su integridad física, los he trabajado y permíteme, Juan Miguel, que ahora hable en plural, los hemos trabajado y desmenuzado, intentando incluso leer entre líneas a ver qué se ha querido decir con una expresión u otra. Hablo en plural porque lo he hecho con él, evidentemente, como director de tesis. Entonces, entre todo eso, hay un dato que sí nos dice que la imagen más parecida a la Virgen del Rocío en su integridad gótica fuera la imagen de la Virgen de la Iniesta de esta ciudad, de Sevilla. Una imagen que fue destruida en los años 30 del pasado siglo XX, pero de la que se conserva una copia fiel, obra de Antonio Castillo Lastruzzi, en esta misma casa, en la capilla de esta Real Academia. Pues ahí tienen, es esta imagen la que reproduce la de esta capilla, y en origen debió ser algo muy parecido, según se lee en algún texto. Sí he podido dar, con esta última investigación llevada a cabo durante este verano, para el verano pasado, quiero decir, para la edición de esta obra, di con una imagen muy llamativa, una Santa Ana triple que se conserva también en Dos Hermanas, en este caso en la parroquia del Ave María, de la que destaco una obra toda de una sola pieza, una obra del 15, una talla anónima, pero de la que destaco de todo el conjunto el rostro de la Virgen que porta la Santa Ana. El rostro de la Virgen no deja de ser llamativo porque los ángulos de los párpados, el triángulo nasofacial y la angulación de la nariz se asemejan mucho a la imagen del rostro de la patrona del monte. Les pongo esta imagen, pero también les pongo esta para que puedan ver el perfil, para que aprecien lo que les acabo de detallar. Pero evidentemente no solo centro la investigación en la imagen mariana, sino también en el niño que lleva en sus manos. María es la que es gracias al niño, al hijo que tuvo. Pues el niño también está estudiado y gracias a esta última labor, pues sí me atrevo, y así lo hago, lanzo la hipótesis de que sea obra de Benito de Ite y Castillo, teniendo en cuenta probablemente su fecha, porque evidentemente no es un niño gótico, claramente es un niño de mediados del 18, y bueno, curiosamente, sí, este artista sevillano sí lo he podido poner en relación con una familia de Almonte que también creo que hasta el momento no se le ha dado el valor que realmente creo que tiene en cuanto a la fijación de la iconografía de la Virgen del Rocío tal y como la entendemos actualmente. Me refiero precisamente a la familia Tello de Eslava,
José Carlos Tello de Eslava, canónigo de la Catedral de Sevilla, está enterrado aquí, precisamente, en la capilla de la Virgen de la Antigua. Almonteño, nunca pierde su vinculación con Almonte, de hecho él fallece estando en Almonte y es traído a Sevilla para su enterramiento, y su hermana Isabel Damiana, entre los dos, regalan en el año 1733 un traje bordado a la Virgen del Rocío, pero no solamente eso, sino también unas ráfagas de plata y una media luna. Las ráfagas y la media luna son las que la Virgen lleva cada romería, son del año 1733, son las ráfagas semicirculares que le han dado esa imagen tan característica a la patrona de Almonte. Claro, si regalan un traje, del traje no ha perdurado, porque bueno, es un textil y eso pues, al final es un material mucho más deleznable y se pierde con el tiempo. Pero del metal sí ha perdurado y ya les digo que son las que sigue utilizando actualmente. Claro, un textil yo lo puedo doblar y lo puedo amoldar a donde yo lo vaya a poner, pero al regalarle un elemento metálico, de algún modo están fijando una manera de vestir de la Blanca Paloma. Por tanto, creo que la familia Tello de Eslava tuvo más importancia en todo esto y en la historia del Rocío de la que a simple vista se pueda precisar. Dicho todo esto, pues continúo con la investigación del niño, porque me he atrevido a lanzar la hipótesis de que sea obra de Benito de Ita y Castillo, evidentemente por el parecido que tiene con otras obras de Benito de Ita y Castillo, como por ejemplo este San José, un San José que se conserva en el Museo Diocesano de los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. Y bueno, ¿por qué? Pues porque este San José, obra de Benito de Ita y Castillo, había pertenecido a un oratorio privado de la familia Tello de Eslava, cuyo descendiente hereda y llega a ser gobernador de la isla de La Palma, y bueno, pues llegado un momento, pues él lo dona precisamente a este museo. De manera que ya vemos ahí un vínculo muy probablemente mucho más estrecho de lo que podamos ver así a simple vista. Del San José les traigo esta imagen para que puedan ver y apreciar el parecido más que razonable entre el niño del San José. El San José es una pieza no es muy grande, tiene 80 centímetros de alto, con la imagen del niño de la Virgen del Rocío. Y entrando en detalle en la construcción, pues aquí tienen una imagen tomada en los años 10 aproximadamente del siglo XX, de cómo estaba aquella edificación tardobarroca que sufre a lo largo de todo el siglo XX distintas modificaciones motivadas fundamentalmente por la humedad que hay en la aldea del Rocío. Allí el nivel freático está muy alto, los que venimos de Almonte y los que transitamos mucho por el Rocío, ¿verdad, Arturo? Lo sabemos muy, muy bien, que allí la principal batalla es precisamente contra la humedad. Pues para evitar males mayores en el interior, en el año 1915 se hace una reforma, una restauración muy profunda en la ermita, se recubre interiormente con azulejería, se le pone una nueva solería de mármol blanco y negro y se recubre la fachada, se recubre con losetas de barro cocido. Unas losetas que son retiradas en los años 40 para volver a recubrir esa fachada con losetas de barro cocido y vidriado con distintos colores, de manera que hacen pues esta imagen que tienen aquí con esa bicromía. En esas dos intervenciones se hizo desde el 1915, se levanta una nueva torre al otro lado para dar simetría a la fachada y dar mayor empaque a una ermita tan rural, de manera que pareciera algo mayor. Y si analizan incluso el hueco de la puerta por la que se accede al balcón, veréis que se ha recrecido también para dar ese empaque del que les hablaba.
y aquí tienen esta imagen ya a color, tomada en el año 1963, justo el sábado de romería, en la presentación de Hermandades, siendo Pilas precisamente la que hace su presentación en ese momento, días antes de empezar las labores de derribo de este edificio para la construcción del actual santuario. Esta ermita tardobarroca tuvo su retablo mayor, que he podido atribuir con bastantes datos, gracias a esta investigación, a la mano de Francisco de Acosta el Mayor. Deseché la hipótesis que estaba abierta desde los años 70 de que fuera obra de Cayetano de Acosta, de su padre. Sin embargo, cuando el retablo se está adorando, ya Cayetano llevaba mucho tiempo fallecido, y cuando se está montando, pues evidentemente llevaba mucho tiempo más. Y aparte, estilísticamente, encaja mucho más como obra de su hijo mayor, Francisco de Acosta, que como obra de su padre. Retablo que está reutilizado en la capilla sacramental del actual Santuario del Rocío. Y evidentemente la ermita no solamente tenía su retablo mayor, tenía todos sus paramentos laterales, estaban recubiertos con distintos altares, donde recibían culto pues el Calvario, San José, Santo Domingo, un cuadro con la imagen de Santa Ana, que actualmente también podemos ver en el santuario, y la imagen de la Virgen del Rosario, que aquí la he puesto antes de su restauración, está restaurada ya desde el año 2015. Cada una de estas imágenes tenía su altar recibiendo culto propio en la ermita. Como les decía, en el apartado de orfebrería, pues se estudia, aparte de lo que ya he mencionado, pues piezas como estos exvotos, tanto el lampadario que vemos a la derecha como el barco de plata que vemos a la izquierda, pues son exvotos porque detrás de ellos hay una intención de agradecimiento. En concreto, del barco de plata de la derecha, que fue motivo para que el coro de Almonte cantara una sevillana, ya no te podré rezar a la luz de un par de velas, entre dos barcos de plata en una noche cualquiera. Estos son los barcos porque es una pareja, son dos. Fueron regalados en el año 1905 por el duque de Montpensier, con motivo del acceso a alférez de fragata de su hijo. Y eso debió ser el día 3 de agosto del año 1905, como queda reflejado en las velas de los dos barcos. Un capítulo muy desconocido previo a la demolición de la ermita antigua del Rocío es que hubo una intención de recubrir, agrandar el espacio sin tirar aquella edificación barroca. Y aquello fue un proyecto que se le pide a don Aurelio Gómez Millán, y lo traigo sobre todo por la curiosidad, lo tienen también estudiado con detalle en el interior del libro, sobre todo porque lo que Gómez Millán perseguía era, con el chapitel con el que remataba la torre, campanario, era dándole esa línea curva que nos asemeja a la ráfaga, al perfil de la ráfaga de la Virgen. Lo que perseguía el arquitecto es que desde cualquier punto de la aldea pudiera saberse dónde estaba el santuario y dónde la Virgen estaba recibiendo culto. Pero al final, pues esto era en los años 40 y el primer obispo de Huelva, don Pedro Cantero Cuadrado, en su primera visita pastoral en el año 1954, pues dejó caer algo así como que a pesar de la carga afectiva y emocional que tiene el actual santuario, la Virgen parece una joya entre nubarrones. Claro, eso hay que entenderlo teniendo en cuenta que la ermita del 18 tenía unas cubiertas de madera, en color madera, que estarían oscurecidas además a consecuencia del latizne que producen las velas y las iluminarias que había en el interior, que era a base de carburos de aceite o de petróleo. Las paredes estaban encaladas, pero evidentemente ennegrecidas por todo esto que les digo, aparte de que estaban recubiertas con distintos altares. Por tanto, el espacio blanco sería lo mínimo. Cuando el primer obispo de Huelva llega
allí, pues, y se encuentra aquello, un retablo del 18 con 200 años ya de antigüedad, pues todo oscurecido, y lanza aquella idea que en el trasfondo estaba el levantar una nueva edificación que diera cobijo a la sagrada imagen de la patrona del monte. Se ponen manos a la obra y se presentan los proyectos en el año 1961, fueron distintos proyectos y al final pues se decide el que se lleva a cabo, obra de los arquitectos Balbontín Horta y Delgado Roy, que como ven, pues siempre digo que es un edificio que está vivo como viva está la devoción a la Virgen del Rocío, teniendo en cuenta que cuando estos arquitectos sevillanos diseñan este proyecto, pues en él no estaba el balcón del Papa, que se conoce. Es decir, el balcón se hace expresamente cuando Almonte sabe que va a venir San Juan Pablo II a peregrinar hasta las plantas de la Virgen del Rocío. Entonces se le hace un espacio exprofeso para que se pueda dirigir desde allí a la multitud que allí nos íbamos a congregar. De manera que el santuario se va amoldando permanentemente según las necesidades que cada momento le va planteando. De hecho, muchos recordaremos que la capilla sacramental ha ido pasando por distintos espacios dentro del propio santuario. Y actualmente la capilla votiva se ha extraído de allí y se levantó desde el año 2011, 2010 creo que se empezaron las obras, estando José Joaquín Gil Cabrera, que también está presente en la sala, siendo él presidente de la Hermandad Matriz. Cada retablo ha tenido, cada ermita ha tenido su retablo y desde el comienzo de la ejecución del actual santuario se proyecta que tuviera también su retablo propio, de manera que esta obra de Antonio Martín Fernández como tallista y Manuel Carmona como escultor y Matías Aceitón, el carpintero de Almonte en la labor de carpintería, son los autores de esta obra en la que creo, Juan Miguel, que también tuviste algo que ver con el programa iconográfico a la par que don Manuel Jesús Carrasco Terriza, para dar sentido a todas esas imágenes que aparecen tanto en relieves como en esculturas, que aparecen ornamentando toda esta obra magna del tardobarroco andaluz. Como les decía, la capilla votiva pues se extrae para dar seguridad y para dar mayor cabida también a las múltiples velas de ofrendas que se queman allí a diario. Una capilla que fue bendecida en el año 2011, siendo presidente, como decía anteriormente, José Joaquín Gil Cabrera. Al igual que esta capilla sacramental, que también fue bendecida siendo el presidente en el año 2011, reutilizando piezas del retablo de la antigua ermita del Rocío en base a un proyecto que hizo el artista sevillano José Antonio Navarro Arteaga, artista que también hace y diseña la capilla penitencial y hizo estos tres grandes altorrelieves en madera de cedro. La pintura, pues os traigo también este cuadro para que vean que la pintura no está olvidada, también está estudiada. Este cuadro de Jesús Buen Pastor del siglo XIX, de un claro aire romántico, y traigo este y no otro precisamente porque di con la carta de donación de este cuadro en la que pedía su donante que estuviera colgado lo más cerca posible de la Virgen del Rocío. Ese era el único requisito que pedía en la carta. Y evidentemente un estudio de la iconografía de la Virgen del Rocío, que tal y como la vemos vestida, como conocemos, de reina, pues vemos que es la mujer del Apocalipsis, mujer vestida de sol, coronada de estrellas y con la luna a sus pies. Esas ráfagas, que de ahí le viene el nombre ráfaga, porque tiene que simular un destello para ir vestida de sol, esa ráfaga que tienen en pantalla
es la que regalan los hermanos Tello de Eslava en el año 1733. Aquí les pongo una de esas blondas para que vean que en el centro de cada una de ellas hay un óvalo y cada uno de ellos, los tienen todos fotografiados en el interior del libro, cada uno de ellos refleja, recoge una imagen diferente, todas relacionadas con la imagen de la Virgen María. La corona de la coronación, obra de Ricardo Espinosa de los Monteros, orfebre de la Catedral de Sevilla del año 1919, también está estudiada, y la corona del niño, evidentemente, con la que fue coronado en aquel día, 8 de junio de 1919, regalo íntegro, porque mientras la corona de la Virgen fue hecha íntegramente con producto de limosna, íntegramente, tal es así como que hay un documento donde queda recogido: se reciben limosnas de hasta quien vive de ellas, así, pero donaciones de todo tipo, porque el nuncio del Papa envió en España envió un anillo pastoral, el cardenal Almaraz, arzobispo de esta ciudad, envió otro anillo pastoral para la corona, alfileres, medallas, monedas, huevos incluso, porque eran elementos con los que se pagaban las ditas, pero se podían reconvertir en dinero porque se rifaban, todo eso está documentalmente recogido. Y la corona del niño, sin embargo, fue hecha con las joyas de Juana Soldán y Rañón, viuda de Cepeda. Su hijo Ignacio dejó escrito: sepan que con las principales joyas de la familia se hará la corona para el divino niño de la Virgen. Y en este momento sí quiero agradecer la presencia en la sala de una bisnieta de Juana Soldán y Rañón, que fue quien donó íntegramente la corona que fue depositada aquella mañana del 8 de junio de 1919 sobre las divinas sienes del Pastorcito del Rocío. La corona del centenario también está estudiada, esta corona de amor donde participaron todas las hermandades del Rocío, hermandades filiales, no filiales, asociaciones, todo el movimiento mariano rociero quiso aportar su granito de arena para hacer un regalo conjunto, a la vez que una labor social, pero la labor material pues fue esta corona de los hermanos Delgado, con un programa iconográfico riquísimo, toda hecha en oro también, y la tienen estudiada con detalle en el libro, al igual que la corona del niño, que en este caso fue sufragada íntegramente por la Hermandad Matriz. Y bueno, de las últimas donaciones que ha recibido, muy potentes además, pues este conjunto para la Virgen y para el niño, compuesto por un cetro para la Virgen, un cetro y un orbe para el niño. Todo ello hecho en oro, diamantes, piedras preciosas y marfil natural, y donado íntegramente por el artista nazareno Manuel Vázquez Lombo, como quedó recogido en esa placa en el momento de la bendición, que fue bendecido en Almonte días antes del regreso a la Virgen por don Santiago, que también está presente. Estudiamos también en ese capítulo de orfebrería, pues la peana, curiosamente, sobre la más desconocida y sobre la que la Virgen está más tiempo, que es la peana del Camarín, una peana obra de la orfebrería sevillana de Villarreal, y también la tienen estudiada, al igual que la media luna, como ven en la pantalla. Igualmente, este paso procesional de plata, hoy en desuso, un paso procesional que fue regalado en el año 1933, nuevamente por Juana Soldán y Rañón, y en este caso lo hace junto a sus hijos varones, Ignacio y Juan. Así queda recogido en la peana, en un texto en latín, donde nos dice incluso el motivo, y el motivo nos hace ver que tamaño regalo fue un exvoto, porque dice que es por los innumerables beneficios obtenidos. Es un regalo de acción de gracias a la Virgen. Entre todo el
aparecen en la peana 4 escudos, el escudo de España justo a los pies de la Virgen y a cada lado el escudo de Almonte y el escudo de la Palma del Condado. Es una familia almonteña, pero vinculada también a La Palma, y de hecho Juana Soldán creo que era natural de La Palma. Y su hijo Ignacio, desde el año 1929, obtuvo el título de primer vizconde de La Palma del Condado. Pero traigo aquí, la imagen de la izquierda es una de las letanías, de las tantas letanías del Santo Rosario que aparecen recogidas en la peana de ese paso. Pero en la imagen de la derecha extraigo la imagen del escudo que menos se ve. Menos se ve primero porque por la discreción de la familia donante, y al colocarlo además donde lo hizo, que fue justo detrás, pues habitualmente no se ve, porque si cuando vemos incluso a la Virgen yendo en este paso, si la vemos por detrás, pues también lo tapa porque queda cubierto por el propio manto, de manera que es el escudo del apellido Cepeda, que quedó recogido en plata labrada, como están viendo aquí. Y termino con el paso, es lo último que se estudia, el paso actual procesional de la Virgen, obra del orfebre Ramón León, y del que la Hermandad Matriz me pidió el programa iconográfico para esta nueva obra. Y lo primero que dije fue que a ver qué se hacía, porque lo que estaba hecho del año 1933 tenía un estudio detrás impresionante y riquísimo. Y de hecho el paso anterior, el del año 1933, es el que me sirvió de base para guiarme paso a paso en el diseño iconográfico del actual paso de la Virgen. De todo él, solamente voy a destacar, porque evidentemente también van las letanías y van escenas del Santo Rosario, pero solo voy a destacar una pieza, que es ese crismón que están viendo en la imagen inferior, en una piedra caliza, está reproducido en plata labrada a modo de tornillo que refuerza ese elemento sustentante, esas volutas que sustentan la peana propiamente dicha. Y está colocado ahí, y así lo pedí expresamente, porque ese crismón que ven en piedra caliza se conserva en la capilla bautismal de la parroquia de la Asunción de Almonte. El crismón está en una lápida sepulcral paleocristiana del año 495 de nuestra era, que daba sepultura a una niña que se llamaba Domi Gratia. Y ese crismón ya nos está dando a entender y dando a conocer que el cristianismo está en nuestras tierras desde los primeros siglos de nuestra era. Y es una manera de poner eso de manifiesto y que quede clara también la unión indisoluble entre el santuario mariano del Rocío de la parroquia de la Asunción del pueblo de Almonte. Y nada más, termino dejándoles en la pantalla esta imagen de la Virgen del Rocío. Muchísimas gracias. Bueno, pues tras la clara y pormenorizada descripción de las tres ermitas en las que la Virgen del Rocío ha recibido el culto de su devoto, así como el interesante patrimonio artístico que a través de los siglos se ha ido aumentando y enriqueciendo, vamos a felicitar a don Manuel Galán Cruz por este interesante estudio, por esta publicación tan detallada que realmente siempre supone un gran mérito y una puesta al día de lo que va avanzando la investigación y las publicaciones. Y ya para terminar, y no dilatar más este acto, le quiero dar la palabra al excelentísimo y reverendísimo señor don Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, para que sea con su autoridad, con su palabra, quien clausure este acto. Don Santiago, tiene usted la palabra. Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia de Bellas Artes, Santa Isabel de Hungría, estimado don Juan Miguel, señores y
académicos, autoridades, vicario episcopal de la Archidiócesis de Sevilla, rector del Seminario Diocesano de Huelva, don Manuel Galán, señoras y señores, amigos. Poco puedo yo aportar a lo que aquí se ha dicho esta tarde, sobre todo teniendo en cuenta lo expuesto por don Manuel, el autor del libro Las ermitas de Nuestra Señora del Rocío, como acabamos de escuchar. Así como lo que ha dicho don Juan Manuel González. Ellos saben, han entrado en la materia de esta obra, porque uno y otro la han visto nacer, ya que, como se nos ha dicho, es fruto de una investigación histórica más amplia, dirigida por uno y realizada por otro. Como decía en la presentación de esta publicación, refiriéndome a las sucesivas ermitas de la Virgen del Rocío, en todos estos templos la referencia principal ha sido la imagen sagrada de la Virgen del Rocío, que a lo largo de la historia ha ido recibiendo, como signo de devoción secular, donaciones, ya sea para su misma bendita imagen como para la ermita que la contiene. De todo ello se nos habla en el libro, como se acaba de exponer: orfebrería, bordado, joyas, retablos, pinturas, esbotos, todo en torno a la Santísima Virgen y a su antiquísimo icono. Todo ello ha ayudado a los devotos y a cuantos se acercan a orar ante la blanca paloma a captar la unción sacra que desprende, como se dice en el directorio de la piedad popular y la liturgia. Las imágenes sagradas, por su misma naturaleza, pertenecen tanto a la esfera de los signos sagrados como a la del arte. En estas, que con frecuencia son obras de arte llenas de una intensa religiosidad, aparece el reflejo de la belleza que viene de Dios y que conduce a Dios. Sin embargo, la función principal de la imagen sagrada no es procurar un deleite estético, sino introducir en el misterio. El misterio es el Dios encarnado. La Virgen es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es la mujer orante y trabajadora de Nazaret, y también es Nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora, a su prima Isabel. Esta dinámica que encontramos en la Virgen, dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para todos los siglos, para la evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo, como nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Ella, la Santísima Virgen, ha convertido sus sucesivas ermitas en el mejor ejemplo de que la Iglesia es una casa para muchos y que es madre para todos los pueblos. Por algo la Virgen es tipo y modelo de la Iglesia. Por todo ello, pues animo a leer este libro escrito con pulcritud investigadora, pero también fruto de la devoción que su autor siente por la Virgen del Rocío. Agradezco, por último, a la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría y a su presidente la gentileza de que se haya presentado esta publicación en una sesión académica entre estos muros venerables de la Casa de los Pinelo, así como que se haya tenido la deferencia de permitirme que dirija estas palabras, que quieren servir sencillamente de introducción a la tarea de estudiar y aprender cuanto don Manuel Galán nos transmite en su libro. Gracias a todos. Pues vamos a cambiar de tercio y vamos a poner el broche de oro a este acto académico
con la participación, yo diría que con la inestimable participación de un artista que ya se ha citado por parte del autor del libro, un artista natural de Dos Hermanas, conocido por todos nosotros, Manuel, que hoy ha tenido la deferencia, Manuel Lombo, de venir para acompañarnos y para interpretar algunas canciones propias de nuestro folclore y especialmente interpretaciones de la festividad de Pentecostés en la aldea del Rocío. Él, que es, como ya hemos visto por las donaciones que ha hecho y sobre todo por su línea de actuación en la vida, es un gran devoto de la Virgen del Rocío, y esa devoción le sale pues a través de su arte, a través del baile, a través de la música, a través del canto, y por eso digo que vamos a ser recompensados con esta verdadera interpretación que es el punto final, el broche de oro a este acto académico. Cuando gusten. El rocío que yo quiero y es blanco como la cal, y es blanco como la cal, y sus calles son senderos de mar y arena la paz, y allí vive un rociero y su casa paleo tiene porche y enramada. Casa pa' cada hermandad, con corral para las carretas, pa' cuando al rocío va, con campanario y capilla, donde un sin pecado brilla la gloria de una hermandad. Y otras que no tienen nada, un cielo de estrellas blancas, techo y cobijo le da, y pa' que el sol no la rindiera, quiso Dios que allí creciera y ese verde afebuchía. Dibujando marisma de madrugada, que ole, de madrugada que ole, de madrugada, dibujando marisma de madrugada, de madrugada que ole, de madrugada que ole, de madrugada, todo el año me paso con la almohada. Y es que el rocío, y es que el rocío, y es que el rocío, todo el año galopa. A la cara a la Virgen del Rocío, a la Virgen del Rocío, como le cambia la cara, a la Virgen del Rocío.
sin pecado que del rosario han venido. Que del rosario han venido y viendo la ermita llena, la Virgen se ha sonreído. Con una blanca azucena tiene la cara rocío. Ay, guapa, guapa y guapa y bonita, así le canta el gentío, dentro y fuera de la ermita y a la Virgen del Rocío. Cuánto te quiero, alma mía, cuánto te quiero. Cuánto te quiero, ay Virgen del Rocío, ole cuánto te quiero, tú eres la marisma, alma mía, el mejor lucero. Que cuando muera quiero llevar tu imagen, ole que cuando muera quiero llevar tu imagen, Rocío de cabecera. Porque hasta muerto yo te veré tan guapa, ole porque hasta muerto yo te veré tan guapa, Rocío, como de piel. Bueno, pues ya sin más preámbulo vamos a levantar el acto, la sesión académica, pero permítanme tan solo un brevísimo consejo. A pesar de todo lo que hemos oído esta tarde sobre la temática del libro, que ha sido mucho, muy bueno y muy profundo, yo me voy a permitir aconsejarle que lo lean, porque leyendo es como realmente se profundiza en el conocimiento del tema que se está tratando y nos da pie también para reflexionar sobre ese contenido del libro, que no es más ni menos que la historia de una de las devociones marianas más antiguas de Andalucía y de España, y que afortunadamente continúa con el esplendor y con la aquiescencia de todos los pueblos de nuestra autonomía. Yo diría más, quizás todo ello se deba a la magia que tiene la imagen, a ese poder del icono mariano más hermoso y más simbólico que tenemos en el palmarés, en el panorama del arte sacro andaluz. Es una imagen que, aunque a simple vista no nos percatemos, es la representación de la Theotokos, de la Madre de Dios. Al igual que lo es también la patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes, pero con una diferencia notable. La Virgen de los Reyes sentada como trono de sabiduría y la Virgen del Rocío de pie, mostrando a su Hijo en el centro, en una composición cristocéntrica, porque ese es el mensaje subliminal de la imagen, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que es realmente el Salvador del mundo. Yo creo que con esto sobra para que ya la pieza de por sí importante se enriquezca todavía mucho más y nos dé pie para profundizar en esa riquísima vocación de la
reina de las marismas, que afortunadamente volvió a recomponer su título y a ser advocada, como lo es actualmente, como Virgen del Rocío. Nada más, muchas gracias a todos por su asistencia, especialmente a las autoridades que hoy nos arropan y nos dignifican con su presencia, y ya saben ustedes que las puertas de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla estarán siempre abiertas para actos de este tipo, porque en el fondo, como decíamos, son actos de gran calidad histórica y artística. Nada más, muchas gracias a todos. Se levanta la